Nuevamente, muchas gracias a todos los fieles participantes en este ciclo. Eh, el ciclo se viene acercando a su fin. Con este tema vamos a darle término la segunda mitad de este tema que va a ser el próximo viernes. Vamos a ponerle término y después eventualmente más adelante podemos reiniciarlo, pero probablemente más espaciado. Voy a empezar a pensar en los temas o recibir opiniones de ustedes, cuáles podrían ser temas interesantes e incluirlos y poder presentarlos. Así que lo que nos convoca hoy día es endodoncia y radiología. He decidido dividirlo en dos porque en realidad es muy largo el tema y es preferible que podamos, evaluarlo en partes y no tener que saturarnos con demasiada información, y así yo creo que va a ser más valioso para todos nosotros. Eh, lo primero, a ver, eh, unas definiciones para que sepamos todos de qué se trata. ¿Qué es la endodoncia? ¿No es cierto? Es la rama o especialidad de la odontología relacionada con la prevención, diagnóstico, pronóstico y tratamiento de las enfermedades de la pulpa dental y las enfermedades de los tejidos periapicales. ¿Cuál es el propósito de la endodoncia? Es aliviar las dolencias agudas y crónicas que afectan los tejidos que conforman la estructura interna de los dientes y el compromiso general del paciente derivado de esta. Y es eliminar el peligro para la salud que implica una pieza dentaria con su tejido pulpar o periapical enfermo, manteniendo las funciones de esa pieza dentaria. Eso es fundamental. O sea, en el fondo también se podrían lograr los mismos propósitos haciendo la exodoncia, pero la idea de la endodoncia es justamente lograr estos objetivos tanto para la salud local del paciente como la salud general del paciente, manteniendo la pieza dentaria. Ahora, ¿cuál es el propósito nuestro como radiólogos dentro de la endodoncia o de la radiología en general? Es permitir visualizar y hacer un diagnóstico de las estructuras que están fuera del alcance de la visión del clínico o del endodoncista. Esto es exactamente igual que un iceberg, ¿no es cierto? En el iceberg observamos una parte que sería la corona del diente, pero las raíces y todo lo que hay debajo de eso no podemos observarlo si no es por la radiografía. Esto es lo que observa normalmente el endodoncista, solamente eso, directamente. Eso porque está aislado el campo donde está trabajando y por supuesto no puede visualizar más allá. Esta es la vista típica de un tratamiento conducto. Ahora, vamos a sistematizar el tema y para eso vamos a hablar del diagnóstico, las etapas en que interviene la radiología en endodoncia. En diagnóstico, en el pronóstico, la planificación del tratamiento, los controles durante la instrumentación biomecánica, controles de obturación de los conductos, controles postoperatorios y control de desobturación. Hoy día vamos a conversar de estos dos primeros ítems. Ahí vamos a ver qué tan rápido vamos. Eventualmente puedo incluir uno o dos más. Ahí lo vemos. Vamos a depender cómo vayamos. En todo caso, el conjunto de toda la charla, los dos días, va a incluir todo este temario y también una serie de casos clínicos interesantes. Hablemos de diagnóstico. Cuando hacemos diagnóstico, nosotros tenemos que visualizar la corona, la cámara pulpar, las raíces, los conductos, los periápices y el estado periodontal. Yani, importante, ¿viste? Le damos importancia al estado periodontal. Eh, Ahora vamos a ir analizando cada uno de ellos por separado. La corona, ¿qué tenemos que observar en la corona? La integridad coronaria, la pérdida de referencia anatómica, eso es muy frecuente, la presencia de caries, la presencia de restauraciones y malformaciones coronarias. Entonces vamos a colocar ejemplos de cada una de estas. El endodoncista, en base al observar la corona de una pieza dentaria, él ya tienen, o la endodoncista, perdón, eh, ya se forma una idea de dónde están los accesos a cada uno de los conductos en base a la anatomía de la corona. Entonces hay una correlación entre la anatomía de la corona y la ubicación de la cámara pulpar, los cuernos pulpares y posteriormente más hacia, digamos, caudal o depende si son piezas superiores o inferiores, va a encontrar el acceso a los conductos. Pero no siempre es así, porque a veces existen grandes restauraciones como las que ustedes observan en este caso, que lo que hacen es borrar estas referencias anatómicas, cúspides, ¿no es cierto?, fosas, todas quedan aplanadas o quedan hechas de acuerdo a como lo hizo el dentista,
pero no con respecto a la realidad. Por lo tanto, se pierden estas referencias y ahí empieza uno de los grandes problemas que tienen muchas veces los endodoncistas o las endodoncistas, que es el poder acceder a la cámara pulpar rompiendo lo menos posible para poder acceder y conservar de mejor forma la corona. Porque, por supuesto, si cortamos la pieza dentaria vamos a llegar de todas maneras en algún momento a la cámara pulpar y al acceso a los conductos, pero no se trata de eso. La idea es que hagamos una odontología conservadora, conservar lo máximo posible la estructura dentaria. Como les decía, el especialista o la especialista en endodoncia se imagina la presencia de dónde está esta cámara pulpar y dónde está el acceso a ella en base a la anatomía de la corona. Y eso le permite tener acceso a los conductos. Aquí ustedes ven un caso que se da con mucha frecuencia para los y las endodoncistas, que es el tener que acceder a la cámara pulpar a través de una corona, por ejemplo. Ahí hay pérdida total de las referencias y por lo tanto es muy difícil y se requiere mucha experiencia para poder acceder a la cámara pulpar de buena forma. Aquí un ejemplo en que es un molar que sirve de soporte a una prótesis fija plural. Los conductos están sumamente estrechados, prácticamente no tienen imagen definida. Y ahí está el relleno endodóntico posteriori, ¿no es cierto? Fue un tratamiento exitoso, no fue necesario remover esta prótesis fija, sino que a través de ella se logró hacer el relleno endodóntico. La verdad es que lograr esto es una gran gracia. Realmente es para sacarse el sombrero porque cómo llega a estos conductos, cómo accede a ellos. Hay toda clase de dificultades, además de las dificultades que implica la aislación y todo eso, pero como no es la endodoncia mi tema, sino que la parte radiográfica, por lo menos yo lo que tengo que dar acento es al tema de la dificultad de acceso que significa perder las referencias. Y por lo tanto nosotros tenemos que ayudarlo. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, otro caso en que existe en la radiografía retroalveolar, ustedes pueden ver una prótesis fija que tiene aquí en este apoyo, ¿no es cierto?, tiene una gran destrucción porque están tratando de acceder a los conductos, pero perdieron las referencias. Y al perder las referencias, aquí está toda la destrucción que se ha ido generando tratando de encontrar los conductos y pueden ver que estamos muy a punto de generar una perforación radicular hacia mesial en el tercio cervical radicular. Esta es la raíz vestibular, esta es la raíz palatina acá. Entonces, aquí ustedes pueden ver en el corte axial cómo este intento por tratar de encontrar los conductos, pero con la falta de referencias, se dificulta mucho y aquí estamos a punto de generar, lo observan ustedes ahí, una perforación hacia mesial en el tercio cervical radicular. Entonces, muchas veces se recurre al CONBIM, a la tomografía CONBIM para poder orientar, para saber si es que la trepanación está bien orientada o no. Y a veces es como muy difícil explicar con palabras y ponerlo por escrito cuánto se tiene que desplazar esta trepanación para llegar al conducto. Porque a veces tengo que escribirlo en los 3 sentidos del espacio. Hay que desplazarse 1 o 2 milímetros hacia distal, 1 milímetro hacia vestibular y 1 milímetro hacia apical. Pero no es tan fácil. Explicarlo en palabras no es tan fácil y que se logre transmitir ese mensaje es como bien difícil. Por eso muchas veces yo en estos casos invito a la o el endodoncista a compartir conmigo un ratito la pantalla, juntarnos y visualizar juntos y ver, digamos, ver y medir juntos esto, de tal manera que quede sumamente claro dónde están los conductos y cómo acceder a ellos. Acuérdense que estamos haciendo el diagnóstico de la corona y aquí yo les traigo, por ejemplo, un caso de una malformación importante, el diente 2.3 que tiene una malformación muy importante coronaria, ¿no es cierto?, con un pliegue ahí que se formó, es un ejemplo de una malformación. Aquí ustedes tienen una vista más cercana, ¿no es cierto?,
en que se produjo una malformación. Imagínense, acceder a este conducto es mucho más difícil porque definitivamente no hay referencias razonables. Aquí podemos ver que no se ha terminado de formar el ápice radicular. A esto sí que hay que darle importancia, más importancia que la que le damos normalmente. Muchas veces, especialmente en los incisivos laterales superiores, pero también en los centrales ocurre, y a veces hasta en los caninos, que hay pequeñas fisuras a nivel coronario, a nivel del cíngulo. Y estas pequeñas fisuras parecieran no tener importancia, pero definitivamente sí la tienen, porque estas son colonizadas y fácilmente se producen caries que el dentista no tiene acceso a visualizarlo en forma directa. Incluso como radiólogos nosotros prácticamente no tenemos la posibilidad de poder verla, porque son demasiado pequeñitas, pero producen rápidamente necrosis pulpar y detención del desarrollo radicular, como vemos en este caso, y una extensa lesión periapical producidas, en este caso fue sin caries. No hubo necesidad de caries, por lo menos caries proximales, digamos. En realidad hay caries, pero es microscópica, porque existe una invaginación del esmalte a nivel del cíngulo en esta zona, una pequeña fisura a nivel coronario, así se observa clínicamente, y esto permite rápidamente una conexión con el conducto radicular y la necrosis pulpar. Este caso, claro, tenemos exorrizálisis importantes, pero no es eso lo que yo quería mostrarles, sino que lo que les quería mostrar es esto que ven acá, que son la invaginación del esmalte a nivel del cíngulo. Cada vez que ocurra esto, que exista esta invaginación, aquí la vemos en este otro diente, invaginación del esmalte a nivel del cíngulo, cada vez que lo veamos en la radiografía, yo se los voy a consignar en el diagnóstico porque es una voz de alarma. Eso lo que está diciendo es que si eso no es tratado eventualmente con un sellante o de alguna forma tratado, es muy posible que en definitiva termine traduciéndose en la necrosis pulpar de ese diente. Y la razón para eso, aquí viene la explicación. ¿Por qué ocurre eso? Nosotros aquí tenemos un corte transversal de un diente, ¿no es cierto?, el 1.2, en que existe esta invaginación del esmalte, y ustedes pueden ver que de la cámara pulpar y el conducto, aquí está el conducto, ¿no es cierto?, emerge una prolongación hacia palatino y que luego se curva hacia el cíngulo. O sea, como que la cámara pulpar va a buscar el problema. Aquí lo vemos. No sé quién hizo esa raya ahí. Y aquí vemos de nuevo la invaginación del esmalte, ¿no es cierto?, en una vista coronal. No sé por qué tengo una raya encima de, no sé si lo ven ustedes, esa raya encima de la pantalla. Sí, la veo. Voy a hacer lo posible por eliminarla. Sí, Juan, a ver si se puede eliminar. Bueno, aquí ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, la prolongación que hay ahí. Ahí está, muchas gracias. Aquí tenemos otro caso de invaginación del esmalte a nivel del cíngulo. Es como muy clásico, muy, muy clásico. Invaginación del esmalte, yo no veo caries en ningún lugar, pero es obvio que la hay. Y detención del desarrollo radicular, ¿no es cierto? Se detiene el desarrollo radicular y una extensa lesión osteolítica periapical y pararradicular en este caso. Esto es una pieza que tiene un pronóstico bastante malo. Es muy difícil sacarlo adelante en una situación tan compleja con una lesión tan grande. Y todo generado con esta pequeña fisurita a nivel coronario, que a lo mejor no se le dio la debida importancia en su momento. Fíjense, aquí tenemos otro caso en que tenemos un corte transversal, es el mismo caso anterior, vemos como hay una detención total del desarrollo radicular con una lesión periapical, y aquí ustedes ven esta prolongación que yo les contaba, en que existe una prolongación que nace desde el conducto directamente hacia el cíngulo. Por lo tanto, como que va a buscar el problema. Aquí tienen otro caso con lo mismo. Esto es más frecuente de lo que pensamos, es sumamente frecuente. Sí, aquí me preguntan, Úrsula, si esta invaginación puede ser un dense indente. Sí, en el fondo el dense indente es una gran invaginación, o sea, es esto llevado a un extremo. Lo que pasa es que el dense indente es muy raro de ver, pero la invaginación del esmalte a nivel del cingulum es frecuentísima, es muy frecuente, y creo que no le damos la importancia que debiéramos darle. Les quiero traer otro ejemplo. Por ejemplo, en una radiografía panorámica, nosotros vemos estas evaginaciones,
la pieza dentaria que es favorita para este problema son los incisivos laterales. Y ustedes ven en los incisivos laterales en una radiografía panorámica evaginaciones y fisuras, de inmediato tienen que sospechar la posibilidad de que pudiera haber una invaginación del esmalte a nivel del cíngulo y por lo tanto puede ser que se esté haciendo un tratamiento de ortodoncia en este paciente o se esté planificando quirúrgicamente cómo abordar ese canino para desplazarlo a su lugar. Todo maravilloso, pero si no nos preocupamos de algo tan pequeñito como una pequeña fisura a nivel coronario, puede ser que este problema se complique con una necrosis pulpar y en este caso seguramente la necrosis pulpar va a involucrar el espacio pericoronario, el canino, o sea, empieza una cadena de acontecimientos y todo a partir de una pequeña fisurita. Entonces, digamos, lo que yo quiero dejar, el mensaje que yo quiero dejar es que le demos la importancia que corresponde a este pequeño detalle anatómico. En este caso, esta radiografía panorámica está acompañada con una tomografía. Entonces, aquí ustedes pueden ver en la tomografía, en el corte pieza 7, por favor fíjense en la invaginación del esmalte. Por supuesto que un detalle como esto es muy difícil de observar en la radiografía panorámica, pero el solo hecho de que haya una evaginación y fisura ya nos tiene que hacer pensar que puede haber una fisura. Yo siempre en el diagnóstico, si hay evaginación y fisuras, las voy a colocar. Pareciera exagerado, pero no. Lo que estoy diciendo, ojo, que aquí puede haber este problema. Ese es el mensaje. Entonces, aquí ustedes ven nuevamente, en todos los casos, ustedes van a ver esta prolongación que hay del canal pulpar, ¿no es cierto?, hacia la invaginación. O sea, es mal por todos lados. Por un lado, en la invaginación del esmalte, existe una gran proximidad, ¿no es cierto?, de esta área de la invaginación misma hacia la cámara pulpar. Pero por si fuera poco, la cámara pulpar va a buscar ese el problema, la va a buscar ella misma con esta prolongación. Por lo tanto, la probabilidad de necrosis es alta. Aquí les traigo, este ejemplo fue muy interesante, fue cuando al principio estábamos empezando a funcionar con tomografía y no sabíamos mucho su potencial, y en este caso un paciente que circuló por varios dentistas y varios de ellos le tomaron radiografía y tenía una fístula de origen desconocido. Digamos, en las imágenes clínicas no muestran caries ninguna, pero en la radiografía se ve una extensa lesión osteolítica periapical y pararadicular mesial en toda la longitud radicular y con detención del desarrollo radicular apical. Pero ¿cómo? El paciente no tiene antecedentes de trauma. Entonces, ¿cómo se llegó a esta situación? Entonces aquí lo pusimos en esta maravilla tecnológica nueva que teníamos en ese entonces, que era el Combim, y ahí se empezó a hacer evidente el problema. Aquí ustedes ven el compromiso osteolítico en el corte axial, aquí en el corte coronal, ustedes pueden ver el compromiso osteolítico. Este corte está hecho en el septum interdentario mesial, o sea, acá, en esta zona. Y por eso ustedes ven solo la lesión osteolítica y al ver los cortes sagital y coronal, pero centrado en la pieza dentaria, ahí se observa una invaginación igual que la invaginación que nosotros vimos en los incisivos laterales. Ahora, esto se da muy raras veces en un premolar, muy raras veces. Lo más típico que son los incisivos superiores y por lejos los incisivos laterales son los que más tienen. Ahora, yo me he dado cuenta que hay una relación importante en la cantidad de veces que el paciente tiene invaginación del esmalte a nivel del cínculo en los incisivos laterales, junto con tener problemas de ubicación de los caninos mesializados impactando las raíces de los incisivos laterales. Así que hay tema para un trabajo científico de poder conectar una cosa con la otra. No hay literatura que explique eso, pero yo lo he notado que existe mucha correlación entre uno y lo otro. Parecieran ser dos entidades totalmente distintas, una malposición dentaria y la otra una malformación dentaria, pero sí están relacionadas. Tienes una pregunta Sí. en YouTube de la doctora Carola Camaño. Dice, doctor, ¿cómo consigna en el informe esta invaginación? Invaginación del esmalte a nivel del cíngulo. Va a decir eso. Va a decir eso. Y generalmente voy a decir si es que hay un problema periapical. O sea, invaginación del esmalte a nivel del cingulum, punto coma, zona periapical no se observa nada especial. Es muy probable. Porque si va más allá y ya hay problema periapical, por supuesto que lo voy a describir y ahí voy a colocarle bastante color al tema porque lo que voy a hacer es tratar de hacer que el dentista se fije en este problema y cuál es el origen del problema, ¿ah? Que es esta invaginación. Siempre en el diagnóstico de cualquier radiografía
para cualquier fin en que yo detecte una invaginación del esmalte a nivel del cíngulo, va a venir, va a estar consignada, porque yo ya estoy muy convencido de lo que les estoy transmitiendo a ustedes en este momento, y estoy convencido a través de ver muchos años lo mismo. Esto de los incisivos laterales con necrosis se ven muchos años. Yo creo que muchos de ustedes deben estar pensando, me ha tocado verlo, porque es muy frecuente. Así que yo sé que no estoy diciendo algo extraño para ustedes. Pero a esto sí que es importante la nomenclatura. Esto no es un densindente. Muchas veces lo mencionan como que si fuera un densindente. Es un, si se quiere, es un mini descendente. El descendente es cuando un diente está metido dentro de otro, o sea, realmente es inabordable desde el punto de vista endodóntico una situación como esa. En cambio, esta es abordable desde el punto de vista de operatoria, porque se puede hacer ya sea un sellante o una restauración, definitivamente abrirlo y hacer una restauración ahí, y también puede ser abordado desde el punto de vista endodóntico, en el sentido que a esta pieza se le puede hacer un tratamiento endodóntico, ya sea vital o desvitalizado, pero se puede abordar. En cambio, un descendente es prácticamente una malformación tan severa que no tiene, la única el recurso posible es la exodoncia y buscar alguna forma de poder reemplazar esa pérdida de pieza dentaria. Entonces, estamos hablando de la corona. Recién, todo lo que hemos hablado nada más que de la corona. Recién ahora vamos a hablar de la cámara pulpar. Y con respecto a la cámara pulpar, vamos a ver el tamaño, la forma, su estrechamiento, calcificación, la presencia de pulpolitos. Eso, todo este diagnóstico tenemos que hacerlo antes de embarcarse en una endodoncia. Todo este tipo de sorpresas no pueden ser sorpresas durante el tratamiento. Es preferible tenerlo claro antes y planificar la endodoncia de acuerdo a eso. Entonces aquí tenemos grandes pulpolitos en las cámaras pulpares, hay que tomarlo en cuenta. Aquí lo que tenemos es que es interesante, esto ocurre mucho, y también yo lo voy a consignar siempre en los diagnósticos, cuando existe lo que se llaman cuernos pulpares prominentes. Fíjense acá que hay una cámara pulpar que está estrechada claramente por la presencia de caries y restauraciones, ¿no es cierto? Ha ido produciendo dentina secundaria y terciaria y al final se ha ido retrayendo la cámara pulpar, pero ha dejado en forma muy prominente los cuernos pulpares, como ustedes pueden ver acá, ahí, cuernos pulpares muy prominentes. Estos cuernos pulpares muy prominentes lo que están haciendo es ir a buscar la caries, ya que la caries no alcanza a llegar a ellos, entonces yo voy a buscarla a ella. Es como mal de mal. Está por un lado una caries profunda y por el otro lado existe una condición anatómica como son estos cuernos pulpares prominentes que lo que hacen es ir a buscar el problema y lo encuentran. Entonces, eso también es motivo de ser consignado en el diagnóstico. Ustedes pueden ver aquí un corte sagital del mismo caso con una caries importante y como estos cuernos pulpares prominentes, a pesar del estrechamiento de la cámara pulpar, lograron que se produjera la necrosis y la lesión osteolítica periapical consiguiente. Entonces, también en las radiografías Weitwing, fíjense acá, por favor. Acá, ¿no es cierto? Cuernos pulpares prominentes, cuernos pulpares prominentes. Entonces, si las cámaras pulpares son muy amplias, yo lo voy a consignar, porque eso también hace que las caries en términos relativos sean más profundas. Por ejemplo, una caries que normalmente es medianamente profunda, si la cámara pulpar es muy amplia, yo no la voy a poner como medianamente profunda, no la voy a no voy a utilizar como referencia el tamaño de la caries con respecto a la corona, sino que voy a utilizar como referencia qué tan cerca está de la cámara pulpar. O sea, en el fondo me acerco un poco más al clínico, porque si yo le describo la profundidad en base a cuánto está ocupando de la corona, es como consignar desde el punto de vista radiográfico qué tan grande es esa caries. Pero no me interesa, a mí me interesa más cómo lo recibe el clínico. Esta caries, el mensaje que le estoy transmitiendo al clínico es: ojo, hay una cámara pulpar amplia y del momento que es amplia la posibilidad de hacer una perforación es mucho mayor. Por lo tanto, en términos relativos, el tamaño de la caries, ya la nomenclatura cambia. Entonces, por eso yo no soy muy amigo de que las caries sean clasificadas de acuerdo a su tamaño en términos bastante rígidos. Desde aquí hasta acá la considero incipiente, de aquí hasta acá dentinaria superficial, de aquí hasta acá dentinaria a secas y después dentinaria profunda. No,
esa nomenclatura, esa escala, digamos, que tenemos de profundidades de las caries, va a ser variable dependiendo del tamaño de la cámara pulpar, por un lado, y de la presencia de estos cuernos pulpares prominentes. Ambas cosas quedan consignadas en el informe radiográfico. En el fondo, la filosofía es el diagnóstico radiográfico no debe ser mirando al radiólogo, tiene que ser mirando a ustedes, esa es la idea. Y ustedes ven aquí cómo las caries, ¿no es cierto?, por la orientación de los canalículos, ¿no es cierto?, rápidamente comunica la caries con estas prolongaciones de los cuernos pulpares. Por supuesto que se consigna si es que hay estrechamiento de la cámara pulpar, todas esas cosas se consignan en el informe radiográfico. Esto es la forma como él o la endodoncista visualiza los accesos a sus conductos a través de la anatomía coronaria. Esto es ideal, no es tan así. Y aquí ustedes ven las etapas del acceso a una cámara pulpar. Y dentro de los requisitos, esto ya es endodoncia, pero nosotros tenemos que ayudar al endodoncista a que pueda cumplir estos requisitos. Yo ya se los mencioné, de que estos accesos tienen que tomar en cuenta, dentro de lo posible, no solo la orientación que van a tener los instrumentos dentro de los conductos y que pueda tener la amplitud suficiente para que pueda hacer su tratamiento, sino que también tiene que tomar en cuenta que el remanente dentario sea suficiente y que sea digamos, el mejor posible para poder para que esa pieza dentaria pueda cumplir mejor su función y pueda tener también una sobrevida importante. Muchas veces se ven tratamientos de conducto preciosos y que es tal el grado de destrucción de la corona y después a veces se hace una restauración equivocada, ¿no es cierto? Una restauración que se acuña dentro de la cámara pulpar, en que esto termina con una fractura y se pierde todo por a veces una trepanación demasiado amplia o a veces una combinación entre esa trepanación demasiado amplia y la utilización de un sistema de restauración inadecuado. Aquí tenemos una trepanación ideal, ¿no es cierto?, en que se ha respetado todo lo posible eh, la estructura dentaria y accediendo a los conductos. Hablamos de la corona, hablamos de la cámara pulpar, ahora vamos a hablar de las raíces. Números, formas, dilaceraciones, fracturas, exorrizálisis, detención del desarrollo, apicectomías y radectomías. Esas son las cosas que tenemos que observar, ¿no es cierto? Una dilaceración así, por supuesto que es un problema severo para el tratamiento endodóntico. Aquí tenemos otra dilaceración muy severa. Hay una pregunta muy interesante de la doctora Yanitza Yuyudes que dice que cuando esta invaginación se extiende subgingival a lo largo de la superficie radicular, su abordaje es por medio de un colgajo de acceso o se sella previo a la endodoncia. Sí, voy a mostrar algunos casos en que existen estas fisuras verticales que comprometen corona y raíz. Vamos a mostrarlo un poco más adelante. Ahora, bueno, estaba mostrándole también rizálisis severa, todas esas cosas tenemos que tomarlas en cuenta dentro del diagnóstico. La ausencia de cierre radicular apical, por supuesto que es muy importante. El tratamiento ideal endodóntico es cuando se logra tener un cierre apical formado, digamos. Ya vamos a hablar más en detalle de cómo se logra eso. Y aquí viene el caso que tú preguntabas, que tú comentabas, Yanisa. En este caso tenemos un incisivo central, ¿no es cierto?, con una lesión extensa periapical y pararadicular mesial, sin causa conocida porque no hay antecedentes de trauma y por otro lado tampoco hay caries. Entonces no está claro el asunto. Entonces lo que vamos a hacer es explorarlo en la tomografía. Aquí vemos, estamos explorándolo en los tres sentidos del espacio, ¿no es cierto? Estamos observando la lesión periapical, el conducto completamente permeable, estamos explorando el resto del volumen, siempre exploramos todo el volumen. Estamos verticalizándolo ahora y eso es para poder explorar, acá ustedes pueden ver la fisura, fíjense,
ya la vamos a ver con más detalle, es una fisura vertical que parte desde coronario hacia en toda la longitud radicular, prácticamente toda la longitud radicular por palatino. Ahora, esa fisura es penetrante, o sea, comunica al periodonto con el conducto. Aquí lo que hice fue reducir el espesor del corte. ¿Se acuerdan que cuando se utiliza un espesor de corte más fino se logra más detalle, pero la imagen se pone un poco más ruidosa, pero se logra ver con más detalle la presencia de esta fisura a este nivel? Aquí tenemos las imágenes fijas de eso, ¿no es cierto? Esto es a nivel, esto es un corte axial a nivel coronario, ustedes pueden ver la fisura, y luego a nivel cervical, luego tercio medio radicular y luego apical. Pero esta fisura que nosotros vemos la insinuación en realidad es completa hasta el conducto, y esa es la causa por la cual se produjo la necrosis pulpar. Y aquí ustedes tienen el caso completo, cómo se entrega. Por supuesto que se dificulta enormemente el pronóstico de una endodoncia de este tipo. Generalmente estas personas son jóvenes y por lo tanto tenemos que tratar de mantener estas piezas dentarias porque, digamos, son muchos años que va a tener de problemas si es que no se logra eso. Y el tratamiento de endodoncia se ve entorpecido en forma muy importante por la presencia de esta fisura vertical que comunica el medio interno, ¿no es cierto?, el conducto, con el medio externo. Por un lado, la cavidad oral directamente y también por esta vía hacia el espacio periodontal. Por eso genera una osteolisis pararadicular asociada a eso. Ese es el caso que preguntaba Yanis. Aquí vemos en la reconstrucción 3D, se ve la fisura como se extiende. De aquí está a nivel coronario y se extiende a nivel radicular hacia arriba, a lo largo. Este es un caso, un traumatismo, ¿no es cierto?, que tuvo pérdida de sustancia coronaria, pieza superior e inferior, pero me llamó la atención esta forma tan rara de raíz, pero en realidad no es tal, era solamente un mesiodens que está proyectado encima, y daba la idea de que era una forma extraña de raíz. Pero ahora, después de la guerra, somos todos generales, aquí se ve el espacio periodontal que separa la raíz del mesiodens. Aquí tenemos el caso, una vez hecha la endodoncia, hay un pequeño rebalse apical. En general, la observación es que los rebalses apicales, en general, en promedio, no son un problema en sí. Por lo menos eso es la experiencia. Igual que al principio se pensaba que los implantes que sobrepasaban hacia el seno maxilar era un desastre, y en realidad con el tiempo nos dimos cuenta que no pasa absolutamente nada. Aquí pasa algo bastante parecido. Quizás las endodoncistas nos pueden dar luces al respecto, pero la verdad es que en general no necesariamente se asocia con problemas. Tienes una pregunta. Sí, Te preguntan si esta fisura palatina correspondía a una malformación. es una malformación. Sí, no es traumática. Es una malformación. Es una malformación. Si ustedes se fijan, vamos a volver atrás, si ustedes se fijan, eh, cuando tiene estos bordes redondeados, y ahí está la fisura, ¿no es cierto? Y tiene estos bordes redondeados, está diciendo que esto es un problema de formación del diente. Cuando es una fisura por traumatismo, nosotros tenemos absolutamente indemne, como que si fuera este diente 8, ¿no es cierto? Indemne, y de repente en un punto cualquiera nace una fisura, pero sin esta forma acá. Esta forma lo que nos está diciendo, que aquí la apreciamos nuevamente, ¿no es cierto? Incluso la podemos apreciar acá nuevamente, está hablándonos que es una malformación anatómica, no es un asunto de una fisura traumática. Lo interesante es que esta malformación se comporta exactamente igual como que si fuera una fractura radicular vertical, idéntico. ¿Se acuerdan que cuando conversamos de ese tema yo les mostré que se produce una osteolisis pararadicular alrededor del rasgo de fractura radicular vertical? Lo mismo ocurre acá. Aquí sin fractura, pero con una fisura anatómica, se produce el mismo efecto, que es la comunicación del conducto con el medio externo, que es por un lado la cavidad oral y por otro lado el espacio periodontal. Este caso nos pidieron el CONBIM para analizar qué ocurría con este molar, con una endodoncia, pero como siempre
yo ya les he contado, uno siempre tiene que hacer una exploración completa del volumen. Y al hacer una exploración completa del volumen llama la atención de que existen aquí unos espacios periodontales apicales engrosados y difusos. Entonces en la tomografía, aquí ustedes pueden ver, se observa engrosamiento de los espacios periodontales apicales en pieza 12. Vamos a aproximarnos, aquí está, aquí, y también compromiso interradicular, fíjense. Compromiso interradicular y lesión periapical palatina y en menor grado en la raíz vestibular. ¿Qué ocurre acá? Vamos entonces a tomar, vamos en el plano axial, si nosotros vemos con detalle en el plano axial existe un surco. La forma, vamos a detener este video, vamos a traerlo, a ver, voy a aquí, acá, a ver cómo lo detengo. Si ustedes se fijan ahora en la raíz palatina, ¿no es cierto? Es redondita la sección. Si ustedes se fijan en la raíz vestibular, tiene un surco vertical por palatino de la raíz vestibular. Ese surco es el responsable del problema. Es igual al surco que yo les mostré anteriormente, pero en este caso un poco más rebuscado, porque es solo la raíz vestibular y por palatino de esta raíz vestibular que tenemos este surco profundo. Y ustedes lo pueden ver en los cortes axiales en detalle. Y ese es el responsable de producir la necrosis pulpar, luego la lesión osteolítica que podemos verla acá en el periápice, especialmente en la raíz palatina y en menor grado en la raíz vestibular, y compromiso de Furca. Aquí ustedes ven lesiones osteolíticas periapicales en cada una de las raíces y el compromiso de Furca. Compromiso de Furca no de origen periodontal, sino que de origen endodóntico, pero producto de la presencia de esta fisura vertical. Ahora, todo este detalle fino no podría ser posible si no tuviéramos resoluciones tan altas como las que se logran actualmente. Esto es, digamos, se logra gracias a que el Convin tiene una resolución extremadamente elevada y eso nos permite llegar a este grado de diagnóstico. Aquí ustedes ven en los cortes en detalle, ¿no es cierto? Fíjense por favor el surco profundo que está ahí. Ese es el responsable. ¿Ah? Y después sigue y se extiende hasta apical con menor profundidad. ¿Por qué es importante consignarlo? Porque la probabilidad de que esta endodoncia tenga éxito se reduce notablemente, porque está comunicado el medio interno del conducto con el medio externo, que en este caso es el espacio periodontal y el septum interradicular. Y además está contaminado. Aquí está el caso completo, ¿no es cierto? Y lo que nos habían pedido originalmente era este molar, el 2.4, pero perdón, el 2.6, pero nosotros aprovechamos de centrarnos en diente 2.4 porque era algo inesperado que está presente ahí y lo traje a colación porque justamente se refiere a este problema de la anatomía de las raíces que es responsable de este problema. Yo les traje un poco, para que no todo sea diente, aunque esto es diente también, un poquitito de arte endodóntico. Y quiero compartirlo con ustedes porque encontré cosas muy bonitas y entonces decidí incluirlas dentro de la presentación porque creo que hay gente que es enormemente creativa. Por suerte el mundo está lleno de gente creativa en lo musical, artístico, desde todo punto de vista. Entonces esas personas nos alegran la vida. Miren qué cosa más bonita. Esto está conformado por animales, puros animales, osos. Una maravilla. Gente sumamente creativa. Naif, aquí como muy femenino, muy bonito. Floral, colores muy bonitos. Esto debe ser un ingeniero que hizo eso. Precioso. Esa es nuestra labor. Esto está de moda. Esto es un pequeño break. Gracias. Ahora vamos a hablar de Antes de conductos. que sigas, te puedo hacer una pregunta. Sí. Del doctor Mario Figueroa dice, me gustaría saber su opinión acerca de lo que algunos llaman retracción de la cámara pulpar. A ver, la cámara pulpar es una cavidad. Por lo tanto, al retraerse,
tiene que haber, algo tiene que ocurrir en las paredes para que se retraiga, porque no se puede retraer la cámara pulpar sin que se esté poniendo dentina en sus paredes. Por lo tanto, yo eso lo llamo estrechamiento de la cámara pulpar o calcificación directamente de la cámara pulpar. Eso es algo que vemos con mucha frecuencia, especialmente en las personas de la tercera edad, dentro de lo que me incluyo. Así que empieza a lo largo de la vida, se va generando dentina secundaria, ¿no es cierto? Y esta dentina lo que va haciendo es estrechar la cámara pulpar y hacerle difícil la vida a los y las endodoncistas. No sé exactamente qué es lo que, a dónde apunta la pregunta, así que a lo mejor si nos aclara un poco más la pregunta, yo podría tratar de dar un poco más mi opinión. No sé si pude responder con eso. Ahora, con respecto a los conductos, tenemos que hablar del número, forma, sus estrechamientos y ensanchamientos, bifurcaciones, fusiones, calcificación, politos, endorrizálisis, ausencia o presencia del cierre radicular apical y la presencia de cuerpos extraños. Piensen todo lo que hemos hablado hasta este momento y recién estamos hablando, recién llegamos a los conductos, que es el tema que los endodoncistas y las endodoncistas les interesa. Esto es con lo que sueña una endodoncista o un endodoncista. Esto está solo en los sueños de ellos. Estos son los conductos de las piezas dentarias de acuerdo a estos sueños, pero nada más lejos de la realidad. La realidad es mucho más compleja que esa y aquí estamos haciendo una pequeña aproximación a la realidad en que nosotros vemos que hay conductos que no tienen una sección redonda, no es un tubito, sino que son acintados, son aplanados, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo tienen ensanchamientos y estrechamientos, tienen comunicaciones entre ellos como anastomosis, tienen bifurcaciones, trifurcaciones, ya vamos a analizar varias de ellas, pero eso es lo que ocurre con muchísima frecuencia, ¿no es cierto? La presencia de conductillos laterales, conductillos accesorios, deltas apicales, y eso hace más difícil la vida del endodoncista. En este caso, ustedes pueden ver un combim en que se hizo un relleno endodóntico y ustedes pueden ver que se rellenaron con la pasta, se rellenó 2 conductillos laterales, ¿no es cierto? Y probablemente en un tiempo más esa lesión osteolítica eventualmente se va a resolver. Si es que se logró obturar estos conductos, lo más probable es que se pueda resolver en el futuro, por lo menos la experiencia que a mí me demuestra que es así. Pero no siempre se logra. Muchas veces estos conductos laterales ni siquiera se tiene conciencia de ellos durante la endodoncia y se tiene conciencia solamente cuando se hizo el relleno endodóntico porque se produce, en el fondo hay un medio contraste dentro de este conducto y por lo tanto permite visualizarlo. Y antes como no había un medio contraste y a lo mejor no se tomó un combim, no se está advertido la presencia de ello. Por supuesto que si se observan lesiones osteolíticas perirradiculares, lo que se hace es buscar la presencia de estos conductos. Hay una técnica que nos permite tratar de encontrar estos conductos. Ya se las voy a mostrar. Aquí ustedes tienen un molar, ¿no es cierto?, que existen a veces estos conductos que comunican la cámara pulpar con el septum interradicular, ¿no es cierto? Eso que es un conducto de la furca en este caso. Muy complejo porque dificultan mucho o entorpecen mucho la endodoncia y disminuyen las probabilidades de éxito. Vamos a conversar un poco de la clasificación de estos conductos accesorios, ¿no es cierto? Uno de ellos es el conducto principal, bueno, por supuesto, el más importante. Luego, el conducto colateral, que es un conducto paralelo de menor diámetro, que corre paralelo, no siempre está presente, ninguno de estos está presente siempre, es muy variable, normalmente existe una combinación de ellos o ninguno de ellos, es muy variable. El conducto lateral, que es quizás uno de los más frecuentes, ¿no es cierto? Luego conducto secundario, que nace a partir de un conducto lateral, o los conductos accesorios, que son ya mucho más finitos. Luego conducto interconducto, eso se ve con bastante frecuencia, que comunica un conducto con otro. Yo también lo llamo a veces anastomosis, porque es igual que cuando las arterias o las venas tienen estas comunicaciones entre ellas, el mismo efecto.
Luego un conducto recurrente en que nace del conducto principal y luego retorna al conducto principal nuevamente. Esto es un delta apical. Esto se da con muchísima frecuencia, la presencia de los deltas apicales, con muchísima frecuencia. Y muchas veces no son detectados durante la etapa de diagnóstico, sino que a veces son detectados en el momento de hacer el relleno endodóntico. Y por último, este conducto que está en el piso cameral, ¿no es cierto?, que aquí le llaman cabo interradicular. Entonces, estamos viendo que la anatomía de los conductos es muchísimo más compleja que la que nosotros observamos inicialmente, incluso más compleja que la que se observa en las radiografías convencionales. Nosotros vemos un molar, vemos 3 conductos y en realidad no nos imaginamos que entre estos conductos existen estas verdaderas istmos, ¿no es cierto?, de forma acintada, que hay un istmo que está uniendo estos conductos en forma acintada y luego existen una multiplicidad de conductillos accesorios que están complicándole la vida. Miren, por favor, la cantidad de conductillos accesorios. Estas son técnicas digitales que permiten detectar eso. Aquí tenemos, en estos mismos casos, tenemos cortes axiales efectuados a las piezas dentarias. Lo ideal sería que hubiera un conducto en un extremo, ¿no es cierto?, y otro conducto en el otro extremo. Pero lo típico es que estos conductos que están en una misma raíz estén unidos de alguna forma a través de un fino istmo. Fíjense acá, un fino istmo de forma acintada, que a veces es discontinuo, como acá, y a veces es continuo, como acá. Pero a veces es extremadamente fino. Incluso a veces no se llega a detectar, sino que se infiere su presencia por el comportamiento clínico que tiene la pieza dentaria. Una vez que se le hace la endodoncia y las cosas no andan bien, a veces al hacer el combim uno detecta que uno puede detectar la presencia de un conducto, luego otro conducto, pero infiere que hay un istmo extremadamente fino entre ellos si es que no lo logra detectar. De la misma forma como yo les mostré que hay ciertas fracturas radiculares que pueden no ser detectadas por un asunto inherente a la forma con que se generan las imágenes en el combim, lo mismo puede ocurrir acá. Bueno, yo les mostré lo que era el sueño del el endodoncista. Bueno, cuando tienen pesadilla, aquí está la pesadilla de los endodoncistas. Estas clasificaciones a mí no me gustan mucho, que son las clasificaciones que utilizan ya más bien como en el terreno académico, ¿ah? Pero son completamente arbitrarias, clase 1, clase 2, clase 3, a mí no me gusta mucho, prefiero tratar de describirlo. Yo les conté que íbamos a hablar un poquitito más en detalle del foramen apical, y aquí viene. El cemento retorna del foramen apical y se interna un poco dentro del conducto. Y eso hace que exista este límite CDC, ¿no es cierto? Aquí está como CDJ, que es este límite normalmente que utilizan para las endodoncias, creo que para las biopulpectomías, no sé si las necro también, a lo mejor después podemos tener la ayuda de ustedes que saben más del tema. Lo importante que yo quiero destacar acá es que, primero que nada, que el cemento invagina y entra dentro del foramen apical y por lo tanto no termina en el ápice mismo o en el foramen apical, sino que ingresa, retorna hacia adentro. Eso es importante tenerlo claro. Lo otro que es importante tener claro es que el foramen apical casi nunca está en el extremo, en el ápex anatómico de la pieza dentaria, en la punta de la raíz no, que generalmente no está ahí, sino que está desplazado. Ahora, cuando está ligeramente desplazado, no se hace mayor cuestión, pero cuando está más que lo típico desplazado, en el informe radiográfico va a estar consignado. Foramen apical desplazado hacia distal en la unión del tercio medio y apical radicular, o a 2 milímetros o 3 milímetros del ápice radicular. O sea, le estoy avisando, ojo, que para utilizar la longitud radicular de ese tratamiento conducto hay que tener ojo que el foramen apical está mucho antes que el término de la raíz propiamente tal. Entonces, a veces ese esquema que medíamos con una radiografía retrovelar, medíamos cuál era la longitud y con eso hacíamos nuestra endodoncia, ojo que el foramen puede estar mucho antes. Un poco volver a lo que habíamos hablado anteriormente, ¿no es cierto?, la presencia de múltiples variaciones de la anatomía de los conductos. ¿Ah? En este cuadro está muy bonito,
pero tiene un error, yo considero que tiene un error. Aquí habla de un delta apical y aquí yo no veo ningún delta apical. Esto no es, quizás todo este conjunto puede considerarse un delta, sí, este conjunto completo. O sea, la presencia de múltiples forámenes apicales, eso es lo que se considera un delta apical. Pero aquí no lo están mostrando como tal, sino que uno solo. Esto es otro de los dolores de cabeza para la o el endodoncista, que son la conformación radicular en C o C-shape, que se da con una frecuencia altísima en los segundos molares inferiores. Se pueden dar en otras piezas dentarias inferiores, pero en la que más se da es en el segundo molar inferior, también en el tercero, en ese orden. Y consiste en que las raíces están fusionadas entre sí de tal manera que forman como que si fuera una letra C. En el corte axial aparece como que si fuera una letra C. Lo importante es que cuando se detecta que las raíces tienen esa forma, hay que imaginarse de inmediato que el conducto o los conductos adentro de esta raíz siguen exactamente la misma forma. Y por lo tanto es un gran conducto en forma de istmo, un conducto plano, pero curvo siguiendo la forma de la raíz. Un gran problema para lograr limpiar eso y lograr sacar todos los detritus y sacar los restos biológicos, dejarlo lo más estéril posible y luego rellenarlo. Por lo tanto, la probabilidad de éxito nuevamente es baja. Ustedes se dan cuenta que casi muchas de las cosas que yo les he contado ahora, eh, me refiero a cómo estos eh, digamos, como estos accidentes anatómicos al final lo que hacen es reducir la probabilidad de éxito. Pero es que en eso consiste el diagnóstico. Consiste en que hay que tener claro este panorama antes de embarcarse en la endodoncia en lo posible o detectarlo lo más tempranamente posible, de tal manera de quizás exponerle al paciente cuál es el grado de probabilidades de éxito, también al clínico dejarle claro, digamos, el especialista le tiene que mencionar al clínico este tipo de dificultades con que va a abordarlo y por lo tanto la decisión de los tratamientos tiene que ser tomando en cuenta con conocimiento de este tipo de accidentes anatómicos. En este caso ustedes pueden ver que está esta C-shape con este conducto que sigue esta forma cintada, un gran istmo, y termina con múltiples forámenes apicales, ¿no es cierto? Este es un diente real que estamos mostrándoles. Esto se da con mucha frecuencia. Y en estos dientes C-shape o molares C-shape o con formación en C, tienen un surco profundo al medio, que es el que forma la C. Bueno, a veces este surco profundo es tan profundo, se entusiasma y llega hasta el conducto y termina produciendo el mismo efecto del que yo les mostré anteriormente. Estas fisuras verticales que terminan comunicando el medio interno del conducto con el medio externo y generando una necrosis y osteolisis derivada de esto. Por lo tanto, muchas veces nosotros vemos lesiones osteolíticas en esta área, producto de que hay una comunicación entre el medio interno y externo del diente acá. Aquí tenemos calcificación completa de las cámaras pulpar y conducto. También la presencia de elementos extraños como restos de elementos de instrumentos endodónticos, ¿no es cierto? También a veces se utilizan fresas o algo absolutamente rígido para tratar de limpiar dentro del conducto y por supuesto generan un problema muy importante. Cada vez que nosotros veamos en una radiografía retrovelar que se ve nítido y claro el conducto y en un momento se detiene esta imagen nítida y clara, nosotros tenemos que saber que desde ese punto hacia apical hay algo que ocurrió en la raíz, en la anatomía radicular que genera este abrupto término de la imagen radiolúcida. Este caso es como muy clarito porque a partir de este punto ustedes ven claramente que se forman dos conductos muy finos, pero no siempre es tan claro. Por ejemplo, en este caso acá, miren, este premolar, ¿no es cierto?, tiene una cámara pulpar, el conducto se ve clarito, pero en un momento se interrumpe por completo la imagen radiográfica nítida del conducto. Entonces ahí tenemos que aguzar nuestra vista y empezar a buscar doble contorno para detectar la presencia de dos conductos en esta zona. Lo mismo ocurre acá. Aquí viene el conducto nítido, clarito, hasta más o menos el tercio medio radicular y ahí desaparece la imagen. Pero si nos fijamos con detalle, vamos a observar la presencia de dos conductos muy finos a partir de ese punto. Lo mismo ocurre aquí en la zona apical de este conducto. En este caso, ustedes observan el conducto
luego se observa un puntito radiolúcido en el centro de este conducto y luego una lesión radiolúcida asociada acá. Esta lesión radiolúcida de límites un poquito escleróticos. Bueno, entonces aquí hay que echar a correr la experiencia y la imaginación y les cuento de qué se trata esto. Bueno, bueno, hay una lesión periapical no tan grande, ¿no es cierto?, de límites difusos y escleróticos. Bueno, esto se trata de un conducto lateral, pero que está puesto en sentido ortográfico, o sea, está orientado hacia nosotros, o sea, hacia lingual o hacia vestibular en este caso, y por lo tanto al tomar la radiografía está orientado en un sentido totalmente ortográfico y ustedes ven una lesión osteolítica pararadicular asociada que está sobrepuesta sobre la imagen de la raíz. Eso es lo que estamos observando ahora. Eso con solo una radiografía retrovelar, ustedes ya pueden tener bastante claro el panorama de lo que está ocurriendo con esto. Así que no siempre tenemos que recurrir al CONBIM. Endorrizálisis o reabsorción radicular interna. Aquí en este caso vemos como el relleno endodóntico trató de rellenar esta área y existe una lesión osteolítica muy grande en la zona y en este caso nos piden el CONBIM para poder aclarar si es que esta lesión osteolítica es periapical o tiene que ver con la endorrizálisis. Entonces, aquí ustedes tienen el caso, ¿no es cierto?, el caso completo. Aquí se colocan las radiografías retroalveolares, eso es clásico, lo hacemos siempre en las tomografías CONBIM, de complementarlo con radiografías retroalveolares que se colocan junto con los cortes tomográficos. Y en los cortes transversales, ¿no es cierto?, ustedes pueden observar cómo está, es muy amplio la pérdida de tejido radicular interno en este caso, fue muy amplio. Y la lesión se ve más bien asociada al periápice. Ustedes la pueden ver acá, una lesión muy extensa, pero se ve asociada al periápice y no tanto a la reabsorción interna. Entonces lo que vamos a hacer es la técnica que nos permite navegar alrededor de la raíz para observar, por ejemplo, si que existe alguna relación en esta lesión radiolúcida. También nos permite, por ejemplo, buscar si que estamos buscando conductillos laterales. De esta forma se hace. Lo que se hace es verticalizar la pieza digitalmente, por supuesto, lo vamos a hacer ahora. Primero estamos explorando todo el volumen, lo estamos explorando en los 3 sentidos del espacio. Ustedes pueden ver en el corte axial, ya pasó ya, se veía claramente esta endorrizalis. Si vamos a pasar de nuevo, ahí pasamos de nuevo. Ahora viene la técnica que les iba a contar. Lo que hacemos es verticalizar la pieza. Joan decía axializar, perfecto, ese término también es válido. Y ustedes se fijan que lo que estoy haciendo es verticalizarla en los 2 sentidos del espacio, alinearla con las líneas de referencia que tiene la tomografía. Y luego elimino las líneas y empiezo a hacer rotar este conjunto. ¿Y qué es lo que ocurre? Nosotros estamos haciendo rotar este diente, lo estamos rotando y lo estamos observando en los 360 grados. Estamos navegando alrededor del diente buscando si es que hay alguna relación entre la endorrizálisis y la lesión. Y lo que observamos es que la lesión no tiene relación con la endorrizálisis, sino que está relacionada con el problema periapical. Ahora, menudo problema es clínico, sí, pero por lo menos el diagnóstico es claro. El diagnóstico es que a pesar de que existe una gran endorrizálisis acá, esa endorrizálisis no es responsable de la lesión osteolítica apical, sino que la lesión apical es independiente de esto. Eso es hilar muy fino. Se utiliza mucho esa técnica para buscar conductillos accesorios, conductillos laterales. Aquí ustedes tienen la imagen fija de eso. Bueno, y aquí les traigo, así como les conté, digamos, la pesadilla de los endodoncistas, estas anatomías muy complejas pueden ser detectadas claramente por el CONBIM. El problema es que no siempre es detectada en forma previa, porque yo entiendo, no se puede mandar a hacer un CONBIM de cada endodoncia que se vaya a hacer. Es un drama, pero ojalá fueran tan económicas y tan fáciles y tan rápidas de hacer como para poder hacerla previa a cada endodoncia. Yo estaría feliz, pero no es así la realidad. Entonces, generalmente ocurre que nosotros tomamos las tomografías cuando ya empieza a tener problemas el paciente y eventualmente ya se intervino esto. Aquí en los cortes axiales ustedes pueden observar un problema muy importante que a veces se da, especialmente en los molares superiores, el segundo molar superior es el que más se da, es que esta conformación ya no en C,
como mostramos en los molares inferiores, segundo molar inferior, sino que una conformación en Y. O sea, estos son los brazos de la Y hacia vestibular, ¿no es cierto? Y este es el palito de la Y. Entonces, ustedes ven tres conductos y estos tres conductos están unidos a través de un fino istmo de forma acintada. Este fino istmo no necesariamente lo vamos a ver siempre en forma continua, porque yo les mostré que no siempre es continuo y lo otro que a veces es tan finito que no podemos verlo. Entonces, aquí en este que está hecho en el corte a nivel cervical, tenemos los tres conductos, apenas se nota un poco este istmo y aquí no lo vemos, pero lo más probable es que esté presente, aunque sea en forma discontinua. Aquí vemos un corte apical, miren por favor cómo están totalmente unidos los conductos y por lo tanto genera, esto es imposible de rellenar. Aquí tienen los cortes sagitales de esto mismo, en que prácticamente no se puede rellenar. Y por lo tanto, fracaso. Una extensa lesión osteolítica, adelgazamiento y rechazo de la cortical del piso sinusal, y si permitimos que esto siga adelante, vamos a ganar, esto va a transformarse en una sinusitis de origen odontogénico. Estos son los cortes coronales, que muestran la gran complejidad de la anatomía radicular. Esto es para mostrarles a ustedes reabsorción radicular interna, severa, ¿no es cierto?, en que ya hay una comunicación entre el medio interno y externo y eso genera un comportamiento como que si esta pieza tuviera una enfermedad periodontal. Aquí vemos como reabsorción vertical, pero en realidad el origen de esto no es periodontal propiamente tal desde el punto de vista de la semiología del origen, de la etiología, sino que es, en este caso, el origen es endodóntico, pero su comportamiento es como que si fuera un problema periodontal. Aquí tienen otro caso de reabsorción interna muy importante, muy grande. Aquí tenemos el CONBIM que nos muestra, y al igual que el caso anterior, en este caso no hay comunicación con el medio externo, a pesar de ser tan grande el grado de reabsorción interna. Y tanto así que esta pieza ni siquiera está desvitalizada. Otro caso, ¿no es cierto?, en la radiografía retroalveolar, ustedes pueden ver esta área, que es llamativa, esta área, ¿no es cierto? Y al hacer el CONBIM, ustedes pueden ver cómo, este es el caso completo, aquí está la radiografía retroalveolar y aquí ustedes ven la reabsorción interna, ¿no es cierto?, en este corte sagital. Vamos a ver en los cortes axiales también se observa. Este es el caso completo, yo les voy a llevar ahora a más detalle. Ahí ustedes ven el grado de reabsorción interna, ¿no es cierto? Existe un cierto grado de calcificación, no solo hay tejido blando allá adentro, sino que también un cierto grado de tejido calcificado. Y luego en los cortes axiales vemos la reabsorción interna. Hay un fenómeno bien especial que se produce en las reabsorciones internas, que es que se respeta la dentina peritubular. ¿Qué quiere decir esto? Que la dentina que rodea al conducto o la cámara pulpar es en algún grado respetada. Fíjense con detalle en este corte axial, nosotros vemos la reabsorción interna, pero todavía podemos ver un poco los límites del conducto. Ustedes ven que la dentina que rodea el conducto está respetada. Es un signo típico de la reabsorción interna. La reabsorción radicular externa no respeta la dentina alrededor del conducto. Si la invade directamente. Aquí ustedes lo ven con más detalle. Este signo es bastante clásico de la reabsorción interna. Causa totalmente desconocida, pero es así. Aquí ustedes tienen otro caso de reabsorción interna en que ustedes ven que la dentina está respetada. La dentina que rodea, perdón, vamos, se me arrancó esto. A ver, disculpen. Acá está la reabsorción interna y se ve cómo está respetado la dentina alrededor del conducto. De hecho, es tan frecuente este signo radiográfico que se utiliza para hacer el diagnóstico diferencial entre reabsorción interna y externa. El hecho de que haya esta dentina respetando alrededor del conducto nos dice que es interna. A veces pasa que hay casos en que hay las dos reabsorciones juntas, interna y externa. Entonces eso complica un poco más el diagnóstico. Por favor, observen acá en la radiografía retroalveolar, aquí esto es reabsorción, esto que ustedes ven aquí es reabsorción interna. ¿Y cómo sabemos que es interna? Porque aquí está respetado, incluso se ve como reforzada la dentina alrededor del conducto. Esa es la forma que sabemos que es interna.
Acá tenemos un caso de reabsorción interna que se le hizo un relleno endodóntico y el relleno endodóntico ocupó el espacio de esta reabsorción interna. Y en el CONBIM se ve una fractura a partir de ese punto hacia vestibular. Ahí está. Pero ¿será fractura? Yo les voy a mostrar. Ustedes la ven, ¿no? Aquí se ve. Está clarita. Así estaba hecho este caso, ¿eh? Pero después de analizarlo un poquitito, lo corregimos. Yo les voy a mostrar aquí en vivo, estamos desplazándonos en el sentido mesiodistal con los cortes, y ustedes ven esa como supuesta fractura, pero si ustedes se fijan con detalle, esta sigue de largo. Fíjense por favor, esta línea sigue de largo fuera de la raíz. Incluso se puede ver en el sentido horizontal hacia palatino. Retomemos el movimiento. Fíjense, al desplazarnos, esa línea se extiende fuera. Y lo otro es que aparece y desaparece. Depende exacto de dónde se haga el corte, yo hago que desaparezca esta línea. Bueno, se trata nada más que de un artefacto que nos puede engañar terriblemente y nos puede hacer pensar de que sí existe o un conductillo lateral o un rasgo de fractura. Pero buscando con precisión el corte exacto centrado en la pieza dentaria, como se logró acá, ¿no es cierto? Ahí está. Nosotros pudimos detectar de que esto no era más que un artefacto y por lo tanto el diagnóstico y el pronóstico mejora notablemente. Y hubiéramos cometido un gran error. Aquí está previo a esta investigación y después cómo está posterior. Así que es muy delicado el diagnóstico que se puede hacer a partir de la tomografía CONBIM. Hay que estar siempre atento a la presencia de artefactos que nos hagan pensar que estamos en una fractura o un conductillo lateral, como en este caso. Así que esta historia tiene un final feliz. ¿Ah? Aquí ustedes ven que no hay ninguna fractura. Yo los voy a llevar al caso anterior. Ya está, este caso estaba listo para ser despachado. Esto estaba listo para ser despachado de esta forma. Ustedes ven que está la placa hecha. Y aquí se ve clarita la fractura o conductillo aberrante. Y no hay tal. No es así. ¿Puedo Tomándose intervenir? el tiempo necesario, uno detecta que no es así. ¿Sí, Joan? Yo fui la culpable, esos cortes lo Bueno, hice yo. bueno, es por la inexperiencia, Joan. O sea, justamente lo conversamos, este caso lo conversamos y por eso lo estoy trayendo a colación, porque Sí, cualquiera puede caer en pensar de que ahí hay algún problema, ¿me entiendes? Y a veces moviéndose sutilmente desaparece. O haciendo esta técnica que mostré que era rotar alrededor de la raíz, o sea, verticalizar la raíz digitalmente y luego rotar alrededor de ella. sí, ahí aprendí. Periápices. Periápices. ¿Se dan cuenta por qué tuve que dividir este tema endodóntico? Recién estamos hablando del diagnóstico y hemos hablado todo lo que hemos hablado hasta ahora. En los periápices, ¿no es cierto?, tenemos que observar la línea periodontal apical, cortical alveolar, lesiones osteolíticas, lesiones condensadas, rebalse del relleno endodóntico, secuelas quirúrgicas y estructuras anatómicas vecinas. Eso tenemos que observar en los periápices. Este cuadrito que lo traigo acá, lo traigo porque como que representa lo que nosotros aprendimos en la escuela hace muchos años atrás para algunos de nosotros y para los más jóvenes no tantos años atrás, pero como que el esquema típico, que aquí está todo sano, una caries termina produciendo una necrosis pulpar y esta necrosis pulpar se transforma finalmente en lesiones periapicales como consecuencia de la comunicación que hay entre esta área necrótica, ¿no es cierto?, y los periápices. Pero las cosas no son así. No existe esto así tan esquemático, que pasamos de esta etapa a esta otra etapa y de esta etapa a la siguiente y a la siguiente. Hay un enorme traslapo en estas etapas. Entonces, si bien existe como una dirección en la cual va este problema, pero las etapas son muy difusas entre una y otra y por lo tanto no podemos clasificarlas de esa forma. Este esquema está un poquito más cerca de la realidad, un poquito más cerca en el sentido de que cuando existe inflamación pulpar, ¿no es cierto?, puede ser incluso reversible o irreversible, generalmente se produce un ensanchamiento del espacio periodontal apical. Por lo tanto, no siempre el ensanchamiento del espacio periodontal apical va a significar que existe necrosis, sino que el solo hecho de que ya empieza a haber un proceso inflamatorio en la pulpa, la única vía de escape que tienen
digamos, todos los agentes mediadores en la inflamación es el periápice. Por lo tanto, ahí se produce una gran concentración de ellos y a veces el periodonto reacciona engrosándose y con edema, y por lo tanto nosotros radiográficamente detectamos ese ensanchamiento. Pero la realidad es que existe un traslapo muy importante entre estas etapas. Esta radiografía se las traigo a colación porque a veces nosotros detectamos las necrosis pulpares por la presencia de una esclerosis alrededor de las raíces. No quiero decir que siempre que haya esclerosis alrededor de los ápices radiculares haya una necrosis, pero sí nosotros tenemos que abusar nuestra vista porque en los molares inferiores se produce mucho que en vez de ser una lesión radiolúcida se transforma en una lesión más bien radiopaca. Bueno, lesiones radiolúcidas periapicales importantes, ¿no es cierto? En este caso, muy amplia, ¿no es cierto?, que involucra la raíz de la pieza vecina, hay un poco de rizálisis en la pieza vecina. Cuando ya existen lesiones de ese tipo, uno puede sospechar la presencia de una lesión quística, que desde el punto de vista radiográfico no hace mucha diferencia, para los clínicos sí. Traigo a colación esta radiografía para, digamos, para compartir con ustedes cuáles son los signos radiográficos de una apixectomía exitosa. En este caso ustedes ven la raíz truncada, ven una área radiolúcida distante del ápice, ¿no es cierto? Que esta era la lesión radiolúcida original y que quedó distante porque se produjo neoformación ósea. Luego, si ustedes ven con mucho detalle, es como un límite. Esto fue una lesión muy extensa en algún momento, muy extensa, y se produjo, se hizo esta, digamos, apicectomía y se empezó a producir neoformación ósea. ¿Cómo sabemos que hay neoformación ósea? Porque las trabéculas se disponen en forma radial y empiezan a generarse hacia el centro, en forma centrípeta. Entonces ustedes ven aquí cómo estas trabéculas están dispuestas en forma radial. No tienen la disposición aleatoria que tienen estas zonas, sino que tienen como esta orientación hacia el centro. Eso está hablando de un proceso cicatricial que seguramente ahora está detenido por completo, y en esta área que hay acá es solamente cicatricial, o sea, tejido fibroso, una cicatriz apical. ¿Ah? Y estas trabéculas dispuestas en esta forma es muy decidor de este proceso de detención del desarrollo. Detención, digamos, más bien un proceso de reparación ósea exitoso. Empecé a pensar en la tomografía que estoy observando ahora. Aquí hay detención del desarrollo radicular producto de necrosis pulpar. Entonces, existen procesos osteolíticos importantes derivados de esta necrosis pulpar y sin cierre apical. Pero aún así, aquí ustedes ven, esta tomografía fue efectuada 2 años después y ustedes ven que fue sumamente exitosa. Lo increíble es que de este caso y que llama mucho la atención es que ustedes observan que hay detención del desarrollo radicular de los incisivos centrales con esta lesión periapical extensa, y si vemos en el corte Panorex vemos que la lesión involucra los incisivos laterales. Pero en este caso la endodoncista fue muy juiciosa. Miren ustedes cómo el diente 2.2 tiene una lesión periapical importante, incluso con producción de gases. Eso que ven ahí ustedes es una burbuja gaseosa. O sea que está hablando que es sumamente activa la lesión osteolítica, pero aún así la endodoncista juiciosamente pensó, las piezas responsables son los incisivos centrales, vamos a ver qué ocurre con los incisivos laterales. Y ustedes ven aquí 2 años después, cómo después de haber hecho la endodoncia de los incisivos centrales, se resolvió por completo la lesión periapical que involucraba a las piezas vecinas, y después de todo el ruido que teníamos en el caso anterior, ustedes ven los periápices, aquí el periápice de diente 2.2 absolutamente sano y el de 1.2 absolutamente sano. Este es un caso muy bonito. Transcurrieron 2 años entre una cosa y otra. Estamos hablando de periápices y lesiones periapicales, ¿no es cierto? En este caso es un caso extremo de un niño. Ustedes ven que todavía el segundo molar está intraóseo, y ustedes ven cómo está trepanada esta pieza dentaria con la intención de hacer una endodoncia,
pero las cosas se están saliendo completamente de lo normal. Los procesos osteolíticos son muy grandes, existe osteoesclerosis. Acuérdense que yo les conté que en mandíbula especialmente se genera mucha esclerosis ósea alrededor de los periápices o alrededor de las lesiones periapicales, tratando de frenar este fenómeno, digamos, osteolítico. Y aquí ya se produjo una fistulización hacia el lingual en este corte axial, ustedes lo pueden observar, y reacción periostal. Cuando ya hay reacción periostal es porque el caso es muy, muy severo, ya hay un compromiso generalmente del estado general. ¿En qué consiste esta reacción periostal? Aquí ustedes lo pueden observar. Es neoformación ósea, vamos a verlo con más detalle en las próximas radiografías. Hay neoformación ósea. Aquí estamos observándolo en la tomografía, ¿no es cierto? Estamos navegando en el plano sagital y vemos la fístula que va hacia el lingual. Aquí estamos en el plano axial, estamos yendo hacia los ápices radiculares y vemos la enorme lesión. Todo esto es neoformación ósea y aquí una fístula, eso es una fístula. Vamos de nuevo, aquí está, eso es una fístula que comunican los periápices con los tejidos blandos del piso boca. Esto es neoformación ósea, reacción periostal. Quiere decir que el proceso infeccioso envolvió por completo a la mandíbula y el periósteo reacciona haciendo lo que él sabe hacer. Él lo que sabe hacer es generar hueso. Entonces, si es que tiene una noxa, que en este caso es el proceso inflamatorio, producto de esta fístula, empieza a generar hueso y genera la reacción periostal. Por lo tanto, ya esto es muy severo este caso. Aquí tienen los cortes, ¿no es cierto? Y ustedes lo que ven, esto es la neoformación ósea. Es reacción periostal. Por supuesto que tratándose de un niño la situación es muy severa. Pasamos de ese caso bien ruidoso a un caso menos ruidoso. Aunque bien clarito, aquí existe una perforación radicular, ¿no es cierto? Con, relleno endodóntico en el espacio interradicular. Por lo tanto, el pronóstico es muy malo de esta pieza. Nos piden el combing para hacer el implante. Y ustedes ven ahí la perforación con el pasaje de material radiopaco. Y aquí está el caso completo. Pero, ahí viene el pero de lo interesante, vamos a explorar el volumen. Es así como se hace, esta placa que yo les mostré antes, siempre se hace de esta forma, primero explorando el volumen. Y al explorar el volumen llama la atención que existe un engrosamiento ahí. Esa pequeña engrosamiento llama la atención. Y miren, por favor, una pequeña lesión periapical y una fístula hacia el lingual. ¿Y por qué se generan estas fístulas hacia el lingual? Voy a retroceder y voy a detener acá esto. A ver, pum, lo vamos a detener. ¿Por qué se generan estas fístulas? Porque en general los ápices radiculares de los molares inferiores están muy próximos a la tabla ósea lingual, porque existe una depresión. Esta es la línea amiloyoidea y existe una depresión de la tabla ósea lingual bajo la línea amiloyoidea. Y eso lo que hace es, por un lado, los ápices están muy cerca de la tabla ósea lingual y por otro lado, esta depresión que se produce hace que la distancia que hay entre el periápice y la parte externa de la tabla ósea lingual es mínima. Por lo tanto, se alcanza a producir una lesión extremadamente sutil. Yo les mostré casi imposible de visualizar y de inmediato fistuliza hacia el lingual. Entonces, este caso lo mandaron para que nosotros hiciéramos el estudio para implantes y resulta que nos estamos encontrando con un problema paralelo. Entonces hay que tener el ojo muy entrenado para poder detectar esto. Por supuesto que el pronóstico del implante se reduce mucho y por otro lado aquí hay un problema desde el momento que hay una fístula hacia el piso de boca y bajo la línea amiloyoidea, el paciente puede tener problemas muy serios de salud, no solo dental, también general. Me ha tocado ver casos severos, yo le he mostrado casos muy severos. Ahí ustedes ven la fistulización. Entonces, pareciera exagerado. Y para variar, tenemos un C-shape. ¿Ah? ¿Se fijan? Esto es una raíz de tipo C-shape que dificulta la vida y ahí está explorado por completo el caso. Aquí ustedes tienen los cortes seleccionados y aquí el corte axial donde se observa la fístula. Nuevamente, lo mismo, la fistulización hacia el lingual. Este ya creo que es de los últimos casos, también una fístula, y en este caso una fístula muy alambicada, porque se produjo, aquí está la lesión osteolítica y produjo una fístula hacia distal y marginal
hizo un viaje bastante largo la fístula. Aquí ustedes tienen la lesión periapical, ¿no es cierto?, asociada al primer molar, ¿ah? Y desde el primer molar pasó por encima del segundo molar y llegó a la zona del tercer molar hacia marginal. Miren el trayecto que hizo la fístula. Desde el momento que esta fístula, este trayecto fistuloso pasa por la cortical ósea del piso sinusal, por permeabilidad se empieza a producir un poco de reacción de la mucosa sinusal. Les traigo un poco más de arte y con esto vamos a ponerle fin a esta primera etapa de endodoncia. Fíjense que hemos hablado nada más que de diagnóstico. Yo pensaba hablar de plan de tratamiento y no vamos a hablar de plan de tratamiento porque es un poco mucho y vamos a dejarlo para la próxima. Hay alguien que está boicoteando esto, no sé cómo se logra hacer eso. Esta raya está impidiéndonos ver de buena forma este arte maravilloso que les he traído. Un poco para amenizar nuestra presentación. Eso es lo que hacemos todos los días. Estoy atento entonces a las preguntas de ustedes. Hay unos tulipanes. Y hoy día hemos hablado solamente de diagnóstico. A ver, vamos a conversar un poco del estado periodontal, porque si no Yanisa se va a enojar. El factor periodontal es fundamental en el diagnóstico para efectuar la endodoncia. En este caso tenemos una reabsorción horizontal marcada. Vamos ahí. Aquí tenemos compromiso de furca importante, ¿no es cierto? Siempre hay que evaluar desde el punto de vista periodontal un compromiso muy severo de furca en este caso. Nosotros tenemos que evaluar también desde el punto de vista periodontal las piezas dentarias antes de determinar la realización de una endodoncia. Porque acuérdense que puede ser que hagamos una preciosa endodoncia, que hayamos tomado en cuenta todo lo que yo les he contado ahora, pero si es que nosotros tenemos un problema periodontal que va a terminar con el pronóstico de esta pieza dentaria, ¿cuál es el sentido entonces de hacer esta endodoncia? Así que tiene que tener una salud periodontal acorde a la situación. Este caso se los traigo porque es interesante. En una radiografía panorámica, el paciente tenía un absceso a nivel palatino y la verdad es que no se observa nada. El tratamiento conducto se ve en buenas condiciones. Vamos, ahí ustedes ven el conducto palatino. Ahora, con un ojo un poquito más entrenado uno se da cuenta que aquí existe una lesión radiolúcida, que uno podría suponer que podría haber algo desde el punto de vista periapical o algo así. Ustedes ven el nivel óseo, ahí está marcado, pero en la tomografía con BIM, gran sorpresa, ustedes pueden ver que la raíz palatina está completamente en el aire, o sea, existe una osteolisis completa, una alveoloclasia completa alrededor de esta raíz palatina, está abandonada por el tejido óseo. Y esta delgada remanente óseo que hay entre el proceso osteolítico de origen periodontal, en este caso, y el seno maxilar generó este engrosamiento de la mucosa del piso sinusal por permeabilidad. Se va a producir reacción del seno maxilar. Pero en este caso, una linda endodoncia está fallando por problemas periodontales, por un diagnóstico periodontal que podría haber sido hecho previamente. Tengo otros casos que les traigo, ¿no es cierto?, con compromiso no solo periapical, sino que compromiso periodontal importante. Por lo tanto, el diagnóstico periodontal es muy importante realizar antes de. Vean ustedes en sagital vestibular cuál era el remanente óseo que tenía esta pieza mínimo. Por lo tanto, yo creo que no valía la pena haber hecho la endodoncia. Otro factor a tomar en cuenta que es importante es la presencia de hipercementosis. Ustedes pueden ver aquí el perfil de la raíz de la pieza dentaria, incluso un conductillo lateral que está obturado, muy bonito. El relleno endodóntico es precioso, pero el fracaso está igual. Pero uno de los factores que ayuda a este fracaso es la presencia de estos hipercementosis importantes, como la que ustedes ven acá. ¿Qué ocurre con la hipercementosis? Cuando existe una lesión periapical y hay hipercementosis, el cemento se necrosa por la presencia de esta noxa, que es el proceso osteolítico de origen apical o de origen periodontal. Este cemento se necrosa y del momento que se necrosa, se constituye en sí mismo en una noxa. Puede ser que hagamos una preciosa endodoncia,
y que tengamos un resultado excelente con esta endodoncia. Pero el problema ya dejó de ser endodóntico, pasó a ser un problema periodontal porque el cemento en sí está necrosado y por lo tanto es ese el que continúa con la lesión periapical, a pesar de esta hermosa endodoncia. Porque, por lo tanto, es un factor a tomar en cuenta de todas maneras. Aquí tienen el caso completo. Esto va a ser tema para la próxima reunión. En la próxima reunión vamos a hablar del pronóstico, cómo se planifica el tratamiento, los controles durante la instrumentación y la obturación de los conductos, los controles endodónticos, postoperatorio, desobturación y también vamos a mostrar casos clínicos. Tenemos harto que conversar también el próximo viernes. Estoy atento a las preguntas. Muchas gracias. Buena presentación. Siempre Disculpen, aprendo mucho. disculpen el largo, quizás era para 3 reuniones. Sí, pero estuvo interesante, así que tienes comentarios positivos, felicitaciones. Hay un comentario del doctor Daniel Schweizer. Dice, muy importante mencionar el cambio de orientación del volumen para que los cortes se hagan en el eje mayor del diente. Sí, eso es una política constante, o sea, eso lo hacemos en todas las especialidades, ¿ah? En todas las especialidades. Por ejemplo, o sea, al ortodoncista, por ejemplo, se le entrega la placa con todos los cortes, ¿no es cierto? Y cada uno de los cortes está hecho orientado en el eje mayor de cada una de las piezas dentarias. Entonces, de esa forma puede evaluar cuántos huesos hay por vestibular y por palatino, puede hacer una evaluación real, no cortes que caigan uno al lado del otro. Estas sábanas que hay de varios cortes transversales a 1 milímetro uno separado del otro, es un desastre. Desde el punto de vista diagnóstico es un desastre, se pierde muchísima información. Hay mucha información en ese volumen y tiene que ser extraída esa información y verbalizada. Y la única forma es tomarse el tiempo de reorientar estos volúmenes y extraer las imágenes que son relevantes. Así que te agradezco el comentario, Sergio, porque es muy importante lo que dices. El doctor Eh, Flores quiere solicita, Sí, pero ya le desactivé el micrófono, ahora él puede hacerlo. ya. ¿Cómo está, doctor Briner? Gusto de saludarlo. Hola, hola Enrique, ¿cómo estás? Gusto de verlo, como siempre. Joan, ¿cómo estás? Muchas Hola, gracias. bien, ¿Cómo gracias. estás? Siempre un gusto escuchar sus Muchas presentaciones, gracias. no solo por la calidad que tiene, sino por el manejo del lenguaje que tiene y que hace que sea muy amena la Mira, presentación. gracias. Gracias. Además de agradecer la generosidad con la que comparte sus vastos conocimientos, me gustaría Gracias. agregar algo, si me lo permite. Ha cambiado mucho la odontología desde que yo estudié a la fecha. Hemos estado trabajando con un grupo de colegas, tanto acá en Santiago como en Barcelona, tratando de buscar una correlación que genere un punto de encuentro entre el diagnóstico radiográfico de caries y el abordaje clínico de la misma. Como ha ido cambiando, los clínicos actualmente lo que hacen es no abrir de inmediato cualquier cavidad, ¿ya? Tratan de ser lo más conservadores posible, tratan de evitar esas extensiones que a nosotros nos enseñaron Claro. para que la restauración se retuviera, y si no la hacíamos, los profesores nos sancionaban, usted bien lo podrá recordar. Entonces, hemos intentado categorizar en 5 ítems, de acuerdo a una nueva clasificación del ICDAS radiográfico, para tratar de orientar al clínico y no ponerle la turbina en la mano apenas lee No, caries, sino que actúe con más precaución, y sobre todo en un tema tan importante, porque después el círculo de vicioso en el que uno abre un diente y termina en una endodoncia y finalmente en la exodoncia y después en un implante, si es que el paciente así lo puede abordar. Entonces, esta nueva clasificación va muy en la línea con lo que usted mencionaba. Esto de hablar de profundidades no es tan interesante, sino hablar más bien del compromiso con las estructuras nobles de la pieza dentaria. Y eso quería agregar. gracias Enrique, gracias. En realidad, muy, muy importante tu aporte. Y te puedo mencionar, por ejemplo, las cosas que se toman en cuenta. Una misma imagen radiográfica, una caries con respecto a una cámara pulpar, no importa el tamaño, pero aquí está la caries, aquí está la cámara pulpar. Yo también puedo cambiarle la nomenclatura a esta
proximidad que hay entre la caries y la cámara pulpar, también dependiendo de la edad del paciente. Es muy Exacto. importante. O sea, porque si esta caries yo la presenta una persona de 16 años, yo hago una extrapolación y me imagino a dónde va esto, es un desastre. Pero me dicen que tiene, no sé, 60 y tantos años. Bueno, si se demoró 60 y tantos años en llegar a esta circunstancia, quiere decir que no es tan grave. Y eso se va a reflejar en el nombre que yo le voy a poner a la radiografía, digamos, a esta digamos, en la descripción de la profundidad de la caries se va a ver moderada por los factores que conversamos anteriormente y también por la edad. Es otro factor más a agregar en este asunto. Y muchas gracias. Efectivamente, la tendencia actual es muy distinta a la que había anteriormente y por lo tanto tenemos nosotros los radiólogos que adaptarnos a esta nueva realidad clínica. Muchas gracias, Enrique. No, al contrario, y gracias a usted. Y además, existen muchas caries que quedan inactivas y más bien pasan a denominarse lesión de caries que caries propiamente tal. Porque el abordaje clínico es diferente, tal como lo dice usted, relacionado con la edad, relacionado con otras variables que inciden en el paciente, el nivel de educación, de destreza psicomotora y muchas otras. Ya que Entonces, le tocaste ese agradezco haber tema, estado. sí, es así. Mira, el caso más clásico es las caries que se producen distos cervicales por impactación de los terceros molares inferiores. En el segundo molar se producen caries que son caries importantes. No siempre son caries, a veces son reabsorción. Hay que distinguirlas si es reabsorción producto de esta impactación o es una caries por decúbito. Pero muchas veces estas caries por decúbito, una vez que se hace la exodoncia, se detienen. Y uno ve en una persona de tercera edad una oquedad que quedó en la zona disto cervical radicular del segundo molar y ya no está el tercer molar. Claro, lo sacaron cuando era joven la persona. Entonces, yo lo describo como una eventual caries detenida. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que estamos hablando? O sea, esto es una cavidad de lo que fue una caries en algún momento, pero ya el proceso carioso se detuvo. Eh, Así que lo pongo entre signo de interrogación porque en realidad no puedo definir entre uno y otro, pero lo que le estoy diciendo al clínico es, ojo, no es una caries como tal en el sentido que hay que ir a abordarla, sino que es Exacto. posible que esta esté detenida y por lo tanto no requiera abordaje, sino a lo mejor exploración, digamos, a lo mejor con la sonda ver si que eso está, digamos, detenido realmente o no. Gracias. Muchas veces lo describes como secuela de impactación del tercer molar. Claro, cuando no sé si es no me queda muy claro si es una reabsorción o una caries detenida, utilizo ese término. Acuérdate que los radiólogos somos como los meteorólogos, utilizamos palabras que nos permiten ir sorteando las dificultades. Y una de esas es decir, es porque ambas son secuelas de la impactación, ¿no es cierto? No estoy Claro. mintiendo, pero en el fondo me estoy evitando definirme si es caries o es una reabsorción. Así que ya saben, ese es un truquito Políticamente del correcto como radiólogo. ¿Ah? siempre, profesora. Bueno, Hay que gracias. ser políticamente correcto como siempre. Así que muy gentil, felicitaciones nuevamente por la excelente charla que nos ha dado. Muchas Saludos a gracias. usted y saludos atrasados, Joan. Supe que estabas de cumpleaños. Muchas gracias. Gracias, Muchas Enrique. gracias, Enrique. Bueno, un buen día. ¿Más Chao. preguntas, Joan? La verdad es que no hay más preguntas, veo puros comentarios. Ya, qué bien. Saludos, agradecimientos y Vi por ahí que preguntaban si va a quedar subida. Por supuesto, va a quedar sí, subida. Van a ser en total 10 charlas que van a quedar en el canal de YouTube. Esta es la novena y falta la décima que los espero a ustedes también acá. ¿Algo más, esta es la Joancita? novena ya, Esta es la novena. que ha Esta es la pasado novena. rápido. Así es, así es. 9 semanas seguidas los viernes transmitiendo. Exactamente. Se van a completar 10 el próximo Increíble. viernes. Así que muchos saludos, te mandan saludos de distintos lados de Chile, otros de distintos lados de Latinoamérica. Hay gente diciendo aquí que nos ven siempre desde Concepción, el doctor Figueroa, y Fantástico. muchos, Gracias. muchos agradecimientos. Los voy a copiar todos como siempre para que los leas. Yo siempre los copio y se los mando, así que leen cada uno de sus comentarios. Y si quedó alguna pregunta sin contestar o emerge alguna pregunta a partir de darle vuelta en la cabeza a lo que acabamos de conversar, acuérdense que nos queda una reunión más y ahí vamos a tener tiempo también para dilucidar las consultas que puedan haber. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Nos Gracias, Joan. vemos la próxima semana. Nos vemos el próximo viernes a esta misma hora, en el mismo canal. Hasta luego. Chao. Chao.